estas cifras que decíamos, ¿verdad? Y que es bueno seguir insistiendo, ¿verdad? Con respecto a la situación de abuso que tiene lamentablemente como víctimas. 848 casos, ¿no? Sí, señor, en lo que va En del los año. primeros 5 meses del año. O Exacto. 4 en realidad, porque mayo estaba por terminar y a lo mejor el balance no incluye todavía este mes. Fiscala, buenas tardes. Marta Almedo y Arturo Garoso les saludamos. ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias por el contacto. Bueno, fiscal, de alguna forma querríamos conocer las cifras y me imagino usted maneja con mayor precisión esto, a pesar de que obviamente se habla siempre de subregistros, pero ¿a ustedes qué información les llega y qué es lo que tienen ustedes en cuanto a números de este tipo de hechos realmente lamentables? Bueno, y nosotros tenemos las causas que ingresan, o sea, datos objetivos en relación a las denuncias que ingresan al Ministerio Público. Cerramos de enero al 20 de mayo, cerramos con 957 causas. Esto daría como 7 a 8 denuncias que ingresan por día en las diferentes unidades fiscales. 900 dice, ¿verdad? O sea que básicamente 957, sí, 57, Arturo, 957 es superior. al 20, Subió al 20 de mayo. al 20 de mayo. Ah, ya se Sí. llegó a este registro. ¿Y qué les dice a ustedes esto, estas cifras? Y bueno, por un lado, es bueno, ¿verdad? Porque la gente se va animando a hacer denuncia, ¿verdad? Y por otro tenemos que, lastimosamente, los hechos siguen en la misma línea, ¿verdad? De cantidad de causas que van ingresando. Si bien estos 2 últimos años por la pandemia hemos visto que han bajado algunos meses las cifras de denuncias que ingresan al Ministerio Público, pero igual se mantiene entre 7 y 8 denuncias por día. Fiscal, y con respecto a los casos que de alguna forma tienen acompañamiento de este registro total, ¿hay algunos cierres o alguna información que podamos compartir también en torno a los procesos investigativos que ustedes llevan adelante? Bueno, y actualmente estamos en un proceso de análisis de los registros que tenemos en el Ministerio Público. Hemos analizado 1.250 causas del año pasado y hemos obtenido algunos datos que nos indican en cuanto menos el perfil de las víctimas y los victimarios, ¿verdad? Eso es lo que nos arroja. Actualmente estamos trabajando en fortalecer todo el sistema de registro de datos, de todo lo que implica el tiempo en que se logra una imputación, cuántas imputaciones, cuántas acusaciones y finalmente también cuántas condenas tenemos a nivel o sea, por año, ¿verdad? Que estamos trabajando en eso. No quisiera dar una cifra ahora que sería inexacta porque justamente lo que notamos es una necesidad de fortalecer el sistema de registro. Estamos trabajando en un proyecto con la cooperación española, la Agencia de Cooperación Española, AECIP, a los efectos de justamente evaluar y analizar cada una de las cuestiones que hacen al abordaje institucional, es decir, desde el Ministerio Público, tanto en la investigación, tanto en el registro de datos, el tiempo que se maneja y las dificultades que vamos teniendo los agentes fiscales a la hora de hacer una investigación de ese tipo de hechos. De hecho, fiscal, ¿cuál sería básicamente la necesidad hoy por hoy de la unidad especializada que usted integra hoy por hoy? ¿Cuál sería la principal demanda para obviamente seguir acompañando de cerca estos números, ¿verdad? Usted habla de registro, pero por lo que se escucha, por lo menos sí, hay bastante información al menos del trabajo que están haciendo. Sí, de hecho que justamente la unidad especializada, o sea, la delegatura tiene a su cargo trabajar muy de cerca con la fiscal general, o sea, bajo sus instrucciones, a los efectos de fortalecer todo lo que significa abordaje de este tipo de hechos. Una de las principales dificultades que ya hemos notado desde hace 2 años aproximadamente que venimos trabajando en eso es la falta de equipos técnicos para el abordaje de los niños, niñas, adolescentes. Eso dificulta un poco o sea, hace más lenta la investigación, teniendo en cuenta que los agentes fiscales, si bien tenemos experiencias, preparaciones, no somos especialistas para abordar
a los niños a los efectos de hacer las evaluaciones psicológicas, hacer las entrevistas. Tenemos muy pocos profesionales y la recarga de trabajo es impresionante. Entonces, esa es una de las dificultades que tenemos a nivel institucional y que la fiscal general ha manifestado, ha solicitado más recursos a los efectos de contratar estos funcionarios que servirían para que las investigaciones sean un poco más rápidas y que el proceso no sea tan revictimizante para los niños, niñas y adolescentes que son víctimas. Bueno. Claro, obviamente que por la situación se requiere incluso mayor rapidez en todas las intervenciones, ¿verdad? O sea, hay cuestiones que lamentablemente en estos casos ni siquiera se puede reparar y lo que se espera es un procedimiento casi de urgencia, sí. Claro, generalmente eso es un hecho. Los fiscales, cuando tienen un caso de abuso sexual o otros hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes, tienen prioridad para trabajar sobre eso. Sin embargo, no siempre se pueden obtener todas las pruebas en ese primer momento, teniendo en cuenta que el hecho ocurre dentro del ámbito familiar y no siempre se pueden obtener las pruebas. Entonces, siempre vamos a necesitar de la asistencia de un psicólogo a los efectos de que haga esa entrevista, haga esa evaluación, que nos va a servir también para el proceso y poder lograr las imputaciones y obviamente también las condenas que finalmente eso es lo que buscamos. Claro. En los casos de pérdida de la patria potestad, ¿es definitiva o en algún momento eso se puede rever de acuerdo a cómo cambie la situación? Aunque yo veo muy difícil, ¿no? Es difícil cuando se da una condena, ¿verdad? Justamente en ese ámbito nos ayuda la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia junto con los juzgados, que son los que imponen las medidas de protección urgentes cuando tenemos algún allanamiento, cuando tenemos que sacarle al niño del hogar, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos son los padres, son aquellas personas miembros muy cercanas a la familia los que cometen este tipo de hechos contra los niños, niñas y adolescentes. Entonces, es muy importante el trabajo que hace la Defensoría de la Niñez, que actualmente mejoró también el sistema de trabajo y nos están acompañando en los procedimientos a los efectos de establecer las medidas de protección urgentes. Si no tienen otros familiares, son trasladados a los albergues que el Ministerio de la Niñez cuenta para los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Violencia, exacto. Ajá. Ahora, fiscal, yo entiendo que todavía, como dice usted, están en plena elaboración de estos datos estadísticos, pero hay mucha demora en cuanto a las condenas en algunos casos, o esto está casi al día dentro del sistema. Y la verdad que de acuerdo al lugar donde se procesan estos hechos, ¿verdad? Central es un lugar donde está realmente, yo digo que tienen demasiadas causas, está abarrotada de causas, los tribunales no tienen tiempo prácticamente, no solamente tienen causas de abuso, sino llevan todo tipo de causas a juicio, ¿verdad? Entonces se tardan entre 3 a 4 años para obtener una condena. En algunos lugares en 2, en 3, pero ese es básicamente el tiempo. Y luego tenemos también las acciones de los abogados defensores, que muchas veces con chicanas van retardando el inicio de las audiencias preliminares o de los juicios y se pierde mucho tiempo. Claro. Por eso es tan importante utilizar la Cámara GESEL y otros medios a los efectos de asegurar las declaraciones de las víctimas, la entrevista de las víctimas, a fin de evitar llevarle a juicio después de 4 años de iniciado el proceso. Ahora siempre estamos buscando la manera de que las víctimas sean menos revictimizadas dentro del proceso. Claro, en vez de revictimizarlas, lo importante es ya incluso ayudarlas a superar esta difícil etapa, porque 3 años es realmente un plazo muy extenso. Bueno, fiscal,
Sí. Le agradecemos mucho la posibilidad de compartir esta información y como le decía, a pesar de que usted habla de un trabajo casi incipiente en torno a las estadísticas, la verdad es que la unidad está manejando información muy valiosa que más que nada nos ilustra cómo estamos a nivel sociedad en este caso Protección de los derechos claro, de los menores. y cómo abusamos lamentablemente de quienes deberían ser nuestra prioridad. Sí. De nuestro Así cuidado. es, o sea, aparte del trabajo que tenemos nosotros de investigar, lo que queremos también como Ministerio Público aportar datos a los efectos de que las instituciones que se encargan de la prevención puedan utilizar esos datos y apuntar en las zonas de mayor incidencia a este tipo de hechos, las circunstancias también, y que se pueda prevenir más que nada, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos dando números ya llegamos tarde y en algunos casos demasiado tarde. Sí, Exacto. señor. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Lo escuchaste aquí en PDS.